Dios les bendiga. Qué bueno, por aquí estamos para honrar el nombre del Señor y continuar con nuestro tiempo de reflexión diaria. Estamos en la semana 13. Estamos hablando de la santidad. La santidad, ese acto de consagración que nosotros hicimos cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador, es nuestra introducción al proceso de santificación, que es un proceso que va a durar toda la vida cristiana, una obra del Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos a encontrar en nuestro interior aquellas cosas que deben ser sometidas a la obediencia a Dios, acto que hacemos de forma voluntaria, intencional, basado en el amor, no en una regla, no en un mandato, no en una imposición, sino una expresión de amor hacia Dios, que nos ha amado y que por amor nos dio a Jesucristo su Hijo para salvación. De modo que la santidad, santificarse, la santificación nunca debe ser una carga, siempre debe ser un acto de entrega voluntaria por amor a nuestro Dios, deseando agradar el corazón del Dios que nos ama. Hoy vamos a hablar de la santidad que se expresa a través del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, la santidad que se expresa a través del fruto del Espíritu Santo. Y esto es importante porque aquí está la participación de Dios en la reconstrucción, en la restauración de su carácter en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es importante además porque vemos a Dios participando con nosotros en el proceso de la santificación al producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. De modo que oremos y comencemos. Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Gracias por el privilegio maravilloso que nos brinda de poder estar en tu presencia este día para honrarte, para bendecirte, oh Dios. Gracias por tu palabra que vamos a estudiar, a reflexionar sobre ella en este tiempo. Te pedimos que nos bendiga, que tu Espíritu Santo nos cubra, tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y sabiduría de tu palabra, que nos guíe, Señor, al discernimiento de la verdad, que tu Espíritu también nos dé obediencia para poner en práctica lo que aprendemos de tu palabra, y autoridad, oh Dios, pasión, Señor, para poder compartirlo con las personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar el mensaje de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que se detienen este tiempo, Señor, para escuchar estas reflexiones. Bendice sus vidas, permite que ellos puedan sentir en su interior, Señor, que este tiempo es valioso y que su vida espiritual está siendo alimentada y fortalecida por tu presencia a través de estos diálogos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la santidad expresada en el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es la participación de Dios en ayudarnos a la reconstrucción de su carácter en nuestras vidas. De modo que en la santificación hay una parte que es nuestra, que es la consagración y la disposición a caminar el proceso, y hay una parte de Dios que es producir en nosotros el fruto del Espíritu en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, unos versículos que conocemos más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es. Es importante ver aquí esto en singular. Habla de el fruto del Espíritu y ya lo hemos explicado en otro momento. El fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto. De modo que es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros, y ese fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros tiene, pues podemos decir, 9 propiedades, 9 componentes, 9 suplementos, 9 vitaminas espirituales, 9 acciones o que desarrolla en nosotros, 9 respuestas que nosotros producimos al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Pero es importante saber que es un fruto. El Espíritu entra en nosotros y produce su fruto, y ese fruto debe expresarse en nosotros a través de estas manifestaciones: manifestación de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Ya en otro momento explicaremos lo que significa cada uno de esos elementos, de esas evidencias del fruto del Espíritu en nuestras vidas,
Ahora nos vamos a concentrar en cómo el Espíritu Santo participa con nosotros en el proceso de santificación para lograr que esa determinación nuestra de agradar a Dios no lo hagamos con nuestra propia fuerza, sino que dependamos de la presencia y la obra del Espíritu Santo en ello. Muchos piensan en la santidad como una lista de reglas o prohibiciones, pero la Biblia la presenta como el resultado natural de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Preste atención a eso, porque fruto es eso, resultado natural de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Y otra vez preste atención a eso de que la santidad no es una lista de reglas o prohibiciones. La santidad es una acción voluntaria decidida conscientemente por nosotros cuando nos consagramos a Dios y voluntariamente decidimos agradarle a Él. Por amor a Él, decidimos agradar su corazón haciendo aquellas cosas que a Él le agradan, que a Él le gustan, que complacen, que alegran el corazón de Dios. Ahora, como al consagrarnos a Dios, somos depositarios del sello del Espíritu Santo, de las arras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, no es solo algo que yo hago por amor a Dios, no como una regla o como una prohibición, sino voluntariamente por amor a Dios. Ahora es además algo que ocurre en mí cuando yo al consagrarme acepto el gobierno, el dominio, la autoridad, el acompañamiento, el obrar del Espíritu Santo en mi vida. Y naturalmente, si el Espíritu Santo gobierna en mí, está en mi vida, fluye en mi ser, Él va a producir en mí las evidencias o el fruto que muestra que mi vida está siendo gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu para mostrar que la santidad no se produce por esfuerzo humano, sino por transformación interna. Y esa transformación interna que produce el Espíritu en mí es la que hace que yo, por amor a Dios, empiece a obedecer, empiece a hacer su voluntad, empiece a descubrir su propósito en mí y a caminar de acuerdo a ese propósito, etcétera. La santidad no es apariencia, es carácter. No es obligación, es fruto. No es religiosidad, es vida en el Espíritu. La santidad no es apariencia, es carácter. No es lo mismo aparentar ser humilde que ser humilde. No es lo mismo aparentar ser bueno que ser bueno. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno aparenta algo, va a haber una situación que nos va a poner de manifiesto, que nos va a poner, como decimos, en evidencia. Si yo aparento ser muy amoroso con la gente, pero en realidad no soy muy amoroso con la gente, en algún momento habrá una situación que me pondrá en evidencia y revelará que yo no soy tan amoroso como aparento, que yo no soy tan bueno como aparento, que no soy tan santo como aparento. Entonces, la santidad no es apariencia, la santidad es carácter y carácter es una vida ordenada, conductas coherentes, ajustada a valores, a principios que nosotros lo encontramos establecidos en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios. De modo que la santidad no es apariencia, es carácter. Regularmente en las iglesias pentecostales, nosotros que hablamos mucho de la santidad, y que a veces se discute mucho en las iglesias la santidad por apariencia, como un asunto de juego, de ataque o de la discusión cruzada entre unos y otros, siempre decimos que por qué hablamos de las mujeres con falda larga y no hablamos de las mujeres o de las personas que con la capacidad de criticar, de murmurar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, porque a veces ocurre que podemos cambiarnos el vestido, pero no podemos cambiarnos las conductas, no podemos cambiarnos las actitudes. Y es importante hacer una cosa y la otra. Es importante cambiar la apariencia exterior, pero más importante es cambiar la apariencia, cambiar el carácter interior y que sea el resultado del carácter cambiado que los cambios exteriores. Los cambios exteriores deben ser el resultado de un interior cambiado, de un interior renovado, de un interior transformado. No hacemos nada con tener un vestido que aparenta santidad y una vida que no lo es. De modo que una y la otra cosa deben ser coherentes. Y insisto, no estoy diciendo que podemos usar cualquier vestuario. Lo que estoy diciendo es que antes de cambiar el vestuario debería cambiar el corazón y que el cambio del vestuario debe ser el resultado de un cambio de corazón
y que no hacemos nada con haber cambiado el vestido si no hemos cambiado el corazón. O sea, eso es importante que quede claro, porque cuando cambia el vestido y no cambia el corazón, vivo una santidad de apariencia, pero esa santidad no está ocurriendo en mí. Me cambié el vestido porque me exigieron. Me cambié el vestido porque veo que los demás usan este tipo de vestuario. Entonces, eso no es suficiente. Eso es bueno, eso es correcto. Es un paso que indica que tienes el deseo de. Eso es importante. Ahora bien, más allá de eso, que es importante, debemos prestarle atención a nuestro corazón y empezar a producir cambios en nuestro interior. No nos basemos solo en lo aparente, en lo que la gente puede ver. Basémonos en lo interior, lo que Dios ve, porque eso es lo necesario. Luego que cambiamos lo interior, lo que Dios ve, lógica y naturalmente vamos a ir cambiando y nos va a ir molestando de nosotros mismos aquellas cosas que el hombre ve. Pero concentrémonos primero en cambiar lo que Dios ve, porque Dios ve el interior del ser humano. Y si entendemos que debemos cambiar cosas del exterior, de nuestra apariencia, no estamos haciendo nada malo con cambiar cosas del exterior. Lo que estoy diciendo es asegurémonos de que además de cambiar exteriormente, estemos cambiando interiormente, cambiando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra actitud, porque la santidad es un estilo de vida, no es una forma religiosa, es una manera de vivir, no es una forma religiosa. La santidad no es una obligación, no es algo, una carga, no es una imposición basada en reglas y prohibiciones. Es un fruto, es el resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando yo hago cosas que el Espíritu no ha construido en mí, entonces vuelvo a una santidad de apariencia, no de realidad. Estoy aparentando ser bueno, pero todavía el fruto de bondad del Espíritu, la bondad del Espíritu no se ha desarrollado en mí como debe desarrollarse. Entonces, si esa bondad es el resultado del obrar del Espíritu en mí, es correcto, está bien, no va a ser apariencia, pero si esa bondad la estoy haciendo yo por esfuerzo humano para aparentar ante los demás ser algo que todavía no soy, en algún momento se pondrá de evidencia que no he madurado todavía esa área de mi vida y posiblemente el querer aparentar antes de dejar que el fruto se produzca, va a impedir que esa área de mi vida madure, porque ya yo preferí vivir aparentando ser lo que todavía el Espíritu Santo no le he permitido al Espíritu Santo producir en mí. Aparentemente me adelanté al obrar del Espíritu Santo, pero lo que hice no fue adelantarme al obrar del Espíritu, fue anular el obrar del Espíritu y decidir yo vivir de mi propia cuenta, tratando de hacer yo como hombre lo que debería dejar que el Espíritu Santo haga en mí. Por lo tanto, la santidad no debe ser de apariencia, debe ser de carácter, no debe ser como un acto de obligación, sino como el resultado del obrar del Espíritu Santo en mi vida, el fruto del Espíritu, y no debe ser un acto de religiosidad, sino una vida espiritual real, auténtica. La verdadera santidad se manifiesta en un carácter transformado por el Espíritu Santo. La verdadera santidad se manifiesta en un carácter transformado por el Espíritu Santo. Vamos a la reflexión. La santidad no comienza en nuestras fuerzas, sino en la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es ahí. Lo primero que nosotros hacemos es que nos consagramos. Es una decisión. El Espíritu Santo me redarguye, me convence de pecado, me guía al arrepentimiento y cuando el Espíritu me guía al arrepentimiento, convencido de pecado, yo consagro voluntaria, consciente y decididamente mi vida a Dios. Y a partir de ese punto, el Espíritu Santo que me sella y que coloca las arras en mí, entonces empieza a obrar dentro de mí ese obrar de santidad, valga la redundancia. Pablo no presenta una lista de virtudes para alcanzar por disciplina humana, sino el fruto natural que brota cuando el Espíritu gobierna el corazón. Pablo no presenta una lista de virtudes que yo debo desarrollar por mi propia fuerza, por mi propia cuenta, sino una lista de virtudes que la produce el Espíritu Santo en mí en un obrar que se llama el fruto o el resultado del Espíritu Santo en mi vida. Y estas 9 virtudes son 9 evidencias de un carácter transformado, de una restauración de la imagen de Dios en mi vida como obra del Espíritu Santo. La verdadera santidad entonces no es apariencia externa, sino transformación interna. No es conducta forzada, obligada, dirigida por unas normas o por un esfuerzo humano, sino un carácter renovado por el Espíritu Santo. Romanos 12,
Uno habla de eso, de de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y en la reflexión de ayer hablábamos de Filipenses 4:8, que nos invita a pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, etcétera. Cada aspecto del fruto del espíritu refleja la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la obra de Cristo en nosotros. Él es amor encarnado, paz en medio de la tormenta, paciencia con los débiles, bondad hacia los quebrantados, dominio propio frente a la tentación. Cuando el Espíritu produce ese fruto en nosotros, Cristo se hace visible en nuestra manera de vivir. Cuando el Espíritu Santo produce su fruto en mí, Cristo se hace visible, porque ese fruto del Espíritu revela el carácter de Cristo y es la imagen de Dios en mi vida. De modo que cuando el Espíritu produce el fruto en mí, esas 9 virtudes, esas 9 evidencias, esas 9 manifestaciones de la obra del Espíritu en mí, reflejan el carácter de Cristo en mi vida. La santidad entonces no es simplemente evitar el pecado, sino permitir que el Espíritu forme en nosotros el carácter de Jesús. Y aquí está un elemento que discutíamos ayer. No es solamente lo que yo no hago, sino hacer lo que me corresponde y lo que debo hacer. La santidad no es simplemente evitar el pecado, salir de en medio de ellos, apartaos, no solamente salir y apartarse, es también no tocar lo inmundo y permitirse recibido por Dios. De modo que no es solo evitar el pecado, es permitir que el Espíritu forme el carácter de Cristo en nosotros. Es un proceso continuo, no es algo que ocurre de inmediato. Me convertí y soy santo. No, es un proceso continuo. Ni siquiera es un proceso largo. Es un proceso continuo, es un proceso permanente. Es una obra diaria, ocurre todos los días. Todos los días identifico áreas de mi vida que deben ser cambiadas y transformadas por la obra del Espíritu y cada día entrego esas áreas de mi vida a Dios para que sean transformados. Es una rendición constante. Todos los días a la presencia de Dios voy a rendirle, a entregarle aquellas áreas de mi vida que deben ser entregadas. La santidad no se demuestra solo en momentos extraordinarios, sino en las pequeñas decisiones cotidianas donde el Espíritu nos invita a responder como Cristo respondería. Y de eso hemos hablado varias veces en la iglesia en estas últimas semanas. Eso de actuar, hacer, vivir, responder como lo haría Jesús en cada situación de nuestras vidas. De modo que la santidad no es algo que lo logramos de repente y me convertí, ya soy santo, sino que es un proceso continuo, es un proceso permanente, no es ni siquiera un proceso largo, insisto, es un proceso permanente, porque por largo que sea, largo quiere decir que termine en algún momento. Permanente quiere decir que no va a terminar hasta que no veamos a Cristo cara a cara, como hemos hablado en otra ocasión. Entonces sabremos lo que somos porque le veremos a Él. Mientras tanto no lo vemos a Él, seguimos progresando en el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Seguimos progresando en nuestra consagración, seguimos progresando en nuestra práctica de vida de acuerdo a la voluntad de Dios y a la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando le veamos a Él cara a cara, entonces sabremos todo lo extraordinario que ha pasado, porque le veremos a Él cara a cara y seremos tal como Él es, dice la Biblia. Y eso es lo extraordinario, no solo que le veremos a Él cara a cara, sino que en ese momento culminante del desarrollo de nuestra vida, cuando le veamos a Él cara a cara, entonces seremos tal como Él es. Como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, como lo dice, el fruto del Espíritu, la santidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo, no es el resultado del esfuerzo humano. Pablo no dice los frutos, sino el fruto. Es una obra integral del Espíritu Santo en nuestras vidas y ya he explicado eso. La santidad no se fabrica, se manifiesta cuando el Espíritu gobierna el corazón. La santidad no se fabrica. Cuando yo lo fabrico, entonces estoy viviendo una santidad de apariencia. Cuando yo permito que surja como resultado del Espíritu Santo, entonces quiere decir que el Espíritu que gobierna mi vida produjo en mí lo que Él quiere producir. E igual, los árboles, tú no le pones el fruto, los árboles tú esperas que el fruto del árbol se produzca. El árbol debe producir su fruto. Tú no le colocas un fruto para que aparente que el árbol tiene fruto. Tú dejas que el árbol produzca fruto. De modo que la santidad no se fabrica, la santidad se manifiesta. Está ocurriendo en mí
y se va reflejando. El fruto revela la naturaleza de quien lo produce, el Espíritu Santo, de modo que el fruto del Espíritu que se produce en mí, que se evidencia, que se refleja, que se hace visible en mí, revela la naturaleza de quien está obrando en mí, que es el Espíritu Santo. De modo que ese fruto que se produce en mí es un fruto espiritual porque lo produce el Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto? ¿Cuáles son las manifestaciones de ese fruto del Espíritu? El apóstol dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la santidad visible en el carácter. Y ya esto lo dije anterior. Ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, que se evidencia en esas 9 virtudes son la manifestación, el reflejo del carácter de Cristo en nuestras vidas, de modo que cuando estamos produciendo esas 9 virtudes, esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, lo que está pasando es que se está siendo restaurada la imagen de Cristo en nosotros y se está poniendo en evidencia por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada aspecto del fruto refleja el carácter de Cristo. La santidad no se mide por los dones que tenemos, sino por la semejanza que tenemos a Jesús. Porque el propósito de Dios no es que seamos predicadores poderosos, no es que seamos creyentes que cuando ponen la mano a la gente se sana, o milagreros, no es que dancemos, no es que interpretemos lengua, no es que reprendamos demonios. Todo eso son elementos, obras, dones del Espíritu Santo para acompañar la propagación del mensaje del Evangelio con evidencias de poder, como Cristo lo dijo en Marcos 16, 15 y 16. Y estas señales seguirán a los que creen. O sea, son señales que van a acompañar a los creyentes para la predicación del Evangelio, para convertirse en testimonio poderoso de la presencia del Espíritu Santo, acompañando la iglesia y de la verdad del Evangelio. Pero, la santidad no se mide por los dones, sino que la santidad se mide por el fruto. Porque el fruto es lo que el Espíritu está produciendo con su presencia y gobierno de mi vida en mi interior. Los dones son regalos que Dios me da para manifestar su poder en momentos determinados. Si no fuera así, entonces la burra de Balaán se salvaría porque la burra de Balaán en un momento le habló al profeta. Eso es un don. Y Dios se lo dio a la burra en un momento que el profeta se hizo terco. Y tuvo Dios que hablarle a través de la burra. Eso es un don. Entonces, los dones no son evidencia de santidad. Los dones son evidencia de que Dios te dio en un momento un regalo para que tú manifieste el poder divino para servir como elemento de propagación del mensaje del Evangelio. Lo cierto debería ser que tú recibas el don en una vida que está desarrollando fruto para que no hayan ruidos que impidan que la gente crea en el don porque no hay fruto en tu vida. Eso es lo coherente, que el don venga seguido del fruto. Pero lamentablemente, o dentro del plan de Dios, los dones no siempre vienen seguidos del fruto. Los dones puede Dios depositarlo y darlo como se lo dio a la burra de Balaán, como usó en alguna ocasión a Ciro, etcétera. Dios puede dar dones a gente que no necesariamente está viviendo vida plenamente consagrada y no está plenamente produciendo el fruto del Espíritu en su vida. El problema para nosotros los humanos es que cuando eso ocurre, entonces el don no es coherente con el fruto. Y entonces tendemos nosotros a dudar de si Dios está usando o no usando a la persona. ¿Cuál es mi consejo aquí? Mi consejo aquí es que como creyentes nos preocupemos más por desarrollar el fruto, que es el carácter de Cristo en nuestra vida, que por tener dones. Y si Dios nos da dones, amén, pero que esos dones estén soportados en una vida que evidencia el carácter de Cristo. Que esos dones se sustenten, se sostengan, se ministren a partir de una vida que refleja el carácter de Cristo, con lo cual el don va a producir mejores resultados, mayor impacto y mayor credibilidad al mensaje y al mensajero. De modo que la santidad no se mide por dones, sino por semejanza a Jesús. El fruto transforma relaciones, actitudes y decisiones, y esa es la bendición del fruto, que cuando el fruto del Espíritu se produce en mí, va a transformar mis decisiones, mis relaciones, mis conductas, mis hábitos, mis pensamientos,
y es lo que debe ser cambiado para poder hablar de una vida santa. Para poder hablar de una vida santa, el fruto del Espíritu va a transformar mis relaciones, actitudes, decisiones, hábitos, conductas, comportamientos, palabras, pensamientos, sentimientos, etcétera. Y eso es lo que habla de una vida santa. De modo que lo que habla de la vida santa no son los dones, lo que habla de la vida santa es el fruto del Espíritu Santo. Número 3, contra tales cosas no hay ley. La santidad que supera cualquier norma externa es la santidad adecuada. Si tú eres una persona que desarrolla el fruto del Espíritu Santo en ti, en la iglesia nunca te van a llamar la atención, nunca te van a poner una disciplina, nunca te van a dar una corrección, porque tu estilo de vida santa, desarrollando el fruto del Espíritu Santo en tu vida, te hace un creyente estable, en crecimiento permanente, un discípulo de Cristo adecuado, alguien que usa las virtudes que el Espíritu Santo está produciendo en ti para comportarse y conducirse frente a los demás, con los demás, en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en cualquier espacio. Por lo tanto, a ti no te van a llamar la atención en el trabajo, no te van a llamar la atención en la iglesia, no vas a tener problemas en tu entorno, en tu contexto, en tu familia. ¿Por qué? Porque tu vida está desarrollando el fruto del Espíritu Santo y contra ese fruto del Espíritu Santo, esas virtudes que el Espíritu Santo pone en ti, contra eso no hay ley. Entonces, más allá de esperar satisfacer normas humanas, más allá de esperar satisfacer exigencias humanas, permite que el Espíritu Santo produzca su fruto en tu vida. La vida en el Espíritu produce un carácter que ninguna ley puede prohibir. Lo que el Espíritu Santo hace en ti, ninguna ley lo puede prohibir. La santidad no es legalismo, sino libertad para vivir como Cristo. La santidad no es legalismo, no es prohibir cosas. El apóstol Pablo dice, no es un asunto de no manejes, no gustes, ni aun toques, porque todas esas cosas se destruyen con el uso. Entonces la santidad no es no manejes, no guste, ni aun toque. La santidad es libertad para vivir como Cristo quiere que yo viva. Ahora yo soy libre para agradar el corazón de Dios y nadie tiene que ponérmelo dentro de una regla ni obligarme a hacerlo, porque yo soy libre a través del amor que tengo hacia el Dios que me ama, de vivir una vida que le agrade a Él, y contra eso no hay ley, no hay regla, no hay obligatoriedad, no hay imposición. Yo lo hago libremente con amor. El Espíritu nos capacita para vivir más allá del mínimo requerido. El Espíritu nos capacita para vivir más allá del mínimo requerido. Al final, las normas y las reglas, sobre todo en la iglesia, es el mínimo que Dios espera y que la iglesia espera de cada creyente. De modo que cuando a alguien le están exigiendo por regla hacer algo, es porque no ha sido capaz de dar todavía ni lo mínimo que debería dar. Ahora, el máximo te lo exige Dios y el máximo te lo tiene que exigir tú mismo por amor a Dios. De modo que cuando la iglesia tiene que exigirte por regla que haga algo para poder entrar bien en la comunión de la iglesia te está exigiendo el mínimo que tú como creyente deberías dar. Lo menos que deberías ser para agradar a Dios es poder ponerte en condición de poder estar en comunión en la iglesia. De modo que cuando la iglesia te pide algo por regla es porque ha visto que tú no has sido capaz todavía de cumplir ni siquiera lo mínimo que Dios espera que tú produzcas para Él por amor, porque lo que Dios espera de ti no te lo puede imponer la iglesia, tienes que imponértelo tú mismo si amas a Dios. Si te has consagrado para Él, si has decidido servir al Señor, entonces tú tienes que, a partir de ese amor y de esa consagración, producir lo que Él espera de ti. Luego, cuando la iglesia ves que tú no avanzas en agradar a Dios, en vivir como debería vivir para Dios, entonces la iglesia usa de las reglas que son apenas lo mínimo que Dios espera que nosotros hagamos, lo mínimo que Dios espera lo que nosotros renunciemos, lo mínimo que Dios espera de nuestra conducta. Apenas lo mínimo es lo que puede la iglesia lograr con nosotros a través de las reglas. Pero cuando yo soy capaz de ir más allá de lo mínimo, entonces nunca la iglesia me aplicará las reglas, porque las reglas son para creyentes que no pueden dar lo mínimo. Pero si yo puedo ir vivir más allá de lo mínimo, agradando a Dios con excelencia, entonces la iglesia no me va a demandar nada más, porque yo estoy yendo por encima del nivel mínimo que la iglesia espera de mí como creyente, para yo poder ser partícipe de la comunión plena de la iglesia. Y es importante tener en cuenta eso. Porque cuando yo tomo en cuenta eso, entonces quiere decir que yo como creyente estoy llamado a vivir mucho más allá de la línea básica mínima que la iglesia establece.
Y cuando vivo más allá de esa línea mínima, básica que la iglesia establece como norma, como regla, para poder participar plenamente de la comunión de la iglesia, entonces yo soy un creyente que estoy agradando a Dios con excelencia. Y eso es lo que se espera de cada creyente. La santidad entonces no comienza con lo que nosotros dejamos, sino con lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, lo que nosotros producimos en Dios. Cuando Él gobierna nuestra vida, el carácter de Cristo se hace visible. Amamos como Él ama, perdonamos como Él perdona, servimos como Él sirve. La santidad es el fruto natural de una relación viva con Dios. La santidad es el fruto, el resultado natural de mi nueva relación viva con Dios como hijo de Él. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino el fruto de una vida llena del Espíritu. Tú puedes y yo puedo llegar a la santidad que Dios espera, al ideal que Dios espera para mí, porque no es algo que yo lo voy a alcanzar solo, lo voy a alcanzar con la obra del Espíritu Santo en mí, impulsándome basado en el amor que yo tengo hacia Dios y el deseo que tengo por amor de agradar a Dios. Cuando permitimos que Él transforme nuestro carácter, Cristo se hace visible en nuestras vidas. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, entonces Cristo se hace visible en nuestras vidas. La aplicación para hoy. Hoy escoge un fruto del Espíritu y practícalo intencionalmente. Hoy escoge una de esas virtudes del Espíritu y practícala intencionalmente. Si eliges amor, busca bendecir a alguien que te cuesta amar. Busca mostrarle amor a alguien que es difícil amar. Y aquí recuerden el principio bíblico diferenciador entre creyente y no creyente. Si ama al que te ama, no haces de más, no haces nada más. Eso lo hace cualquiera, amar al que le ama. Eres diferente cuando eres capaz de amar al que te odia, al que te aborrece. Eso es lo que hace la diferencia entre el cristiano y el no creyente. Si hacemos exactamente lo mismo que cualquier persona que no conoce a Cristo haría, entonces no hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano, más allá de las apariencias exteriores, es que tenemos un carácter que es capaz de mostrarse, comportarse, conducirse de forma distinta en situaciones iguales. De modo que el inconverso, cuando lo aman, responde con amor, y cuando lo odian, responde con odio. El creyente, si lo aman, ama, y si lo odian, ama. Y esa es la diferencia. El creyente, si lo aman, ama, y si lo odian, ama. Esa es la diferencia. El no creyente, el ser humano común, solamente ama cuando lo aman, y si lo odian, odia. Entonces los creyentes somos diferentes y tenemos que mostrarlo en ese tipo de conducta. Si eliges la paciencia, responde con calma, no con irritación. Si eliges dominio propio, templanza, di no a una tentación que te debilita. Si eliges dominio propio, di no a una tentación que te debilita. Si eliges gozo, agradece a Dios en medio de la dificultad. Y yo agregaría, en vez de quejarte, adora, alaba. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y te fortalezca. Preguntas de hoy. ¿Qué aspecto del fruto del Espíritu necesito cultivar con mayor intención en mi vida diaria? ¿Qué aspecto del fruto del Espíritu necesito cultivar con mayor intención en mi vida diaria? Número dos, ¿qué actitudes o hábitos están impidiendo que el Espíritu produzca su fruto en mí? ¿Qué actitudes o hábitos están impidiendo que el Espíritu produzca su fruto en mí? Y tercera pregunta, ¿qué evidencia del fruto del Espíritu ha sido más visible en mí durante esta semana? ¿Qué evidencia del fruto del Espíritu Santo ha sido más visible en mí durante esta semana? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de esas evidencias ha sido más visible en tu vida durante esta semana? Ahí está la parte para compartir en grupo. Esperamos que podamos compartir con las personas que nos rodean y aprovechar estas lecciones para hacer grupos de trabajo evangelístico, para hacer grupos familiares, para compartir con compañeros de trabajo. Puede pedir las hojas impresas en la iglesia o puede compartir el video con personas a su alrededor para que ellos también compartan estas lecciones. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Oramos y si Dios lo permite, nos vemos mañana para continuar con nuestra semana 13 hablando sobre la santidad. Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo al guiarnos en estas conversaciones.
en estas reflexiones. Permite, Señor amado, que podamos comprender tu palabra, entenderla, apreciarla, acariciarle en nuestros corazones y ponerla en práctica. Bendícenos y permite que nuestra santificación sea un proceso creciente, que cada día, Señor, al revisar nuestras vidas ante tu presencia por el obrar de tu Espíritu, descubramos que cada vez nos estamos pareciendo más a ti, hasta aquel día glorioso en que podamos ser como tú eres, porque te veremos cara a cara. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana.